¿Podemos imaginar la vida sin tragedias? Si pensamos solo en los grandes terremotos y otros desastres, podemos decir que en los últimos años nuestro mundo ha sido azotado por diversos desastres naturales. ¿Le ha tocado vivir algún desastre natural en carne propia? ¿Cómo se ha sentido al respecto? Pero ¿qué decir de los accidentes, incendios, guerras, atentados terroristas? La delincuencia, las enfermedades, el dolor y la muerte son parte de nuestra realidad. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cómo las Sagradas Escrituras responden a esta pregunta? ¿Dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Bienvenidos a un nuevo programa de La Biblia Habla, Verdades para el Tiempo del Fin. El tema de hoy: ¿dónde está Dios cuando llegan los desastres? Bienvenidos. Hoy un tema muy importante: ¿dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿Dónde está Dios, querido, cuando aparecen tantos problemas? Parece que las tragedias son una infeliz realidad que viven a nuestro lado y a las cuales nos hemos tenido que acostumbrar al punto de sensibilizarnos frente al dolor de quienes nos rodean. Pero ¿qué sucede cuando el dolor y la tragedia tocan nuestra puerta? Por ejemplo, el último terremoto ocurrió hace poco en la frontera entre Irán y Pakistán y probablemente hayan muerto cientos de personas. Sin duda fue el terremoto más grande de Irán en los últimos 40 años. Y aunque era una zona de desierto y montañas, algunas ciudades importantes se encontraban allí. El terremoto de Japón, unido al tsunami, probablemente fue el mayor desastre natural de los últimos tiempos y también, ¿saben?, el más costoso. 235.000 millones de dólares fueron dados del Banco Mundial, aunque Japón estima que se necesitarán más de 300.000 millones. Ocurrió en el 2011 en Fukushima, comprometió la vida de mucha más gente debido a los problemas surgidos en un reactor nuclear. Casi 9.000 personas murieron y cerca de 14.000 están aún desaparecidas. Otro terremoto de gran importancia fue el de Chile en el año 2010. Este terremoto de magnitud 8.8 también provocó un tsunami de 10 metros de altura. Los comentadores nos dicen que más de 600 personas murieron y hasta el día de hoy la zona de la costa chilena no está recuperada al 100%. Este fue uno de los 6 terremotos más fuertes registrados en el mundo, donde la corteza terrestre se rompió más de 500 kilómetros. Pero saben, en el año 2010 fue el año de los terremotos. En Haití murieron 222.570 personas. También se produjeron terremotos en Turquía, Indonesia, China, aunque con menor cantidad de muertos. Si es cierto que hay más desastres naturales que antes, probablemente a causa del cambio climático. Sin embargo, hay un hecho notable que debemos tener en cuenta. Mi amigo telespectador, se han triplicado los desastres, los problemas en esta vida.
Saben, se han multiplicado, dicen los estudiosos, los desastres, especialmente naturales, en los últimos 30 años. Un desastre natural puede destruir años de esfuerzo en determinadas zonas problemáticas. Hoy existe mucho temor en Somalia, Afganistán, Yemen, destruyendo infraestructuras y desviando los escasos ingresos en la recuperación. También las economías de rápido crecimiento como Bangladesh, Vietnam o Filipinas están en alto riesgo. ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Y no solamente las tragedias, querido televidente, naturales, sino las tragedias de enfermedad y muerte, de depresión y angustia. ¿Qué está pasando con este planeta? ¿Qué está pasando con tu mundo? Podríamos decir de manera aplicativa. ¿Por qué tenemos que vivir en medio del dolor? Algunos dicen que el dolor existe para que aprendamos a valorizar más lo que tenemos. Otros dicen que para pasar por momentos difíciles nos hace fuertes. Y otros argumentan que lidiar con la adversidad nos lleva a ser mejores personas. Pero ¿cuál es la realidad de la causa de que vivimos sumergidos en el dolor? ¿Qué responde la Biblia? Saben, apreciados televidentes, jamás entenderemos los problemas, jamás comprenderemos las desgracias si es que no tratamos primero entender qué es lo que hay por detrás de todo esto. No tenemos cómo comprender el sufrimiento por nosotros mismos. La causa del dolor humano se remonta mucho más allá de nuestro siglo, e incluso de nuestra creación. Desde el principio Dios soñó con nosotros. Desde el principio el Señor soñó con usted, soñó conmigo. Él, como todo buen padre, soñó vernos felices, soñó vernos libres. Pero desde antes de la creación del ser humano, uno de los ángeles del cielo, quien como todos los seres creados habían recibido la libertad de elección, eligió oponerse a Dios y le enfrentó a Dios. Y así se convirtió en el autor del mal y del dolor. Desde entonces ejerce el mal para sí mismo, para los ángeles que lo siguieron y para todos quienes ceden a su influencia. Entonces, para que los seres humanos pudiésemos ejercer nuestra libertad, Dios advirtió a nuestros primeros padres de la existencia del mal. Y querido amigo, es bueno de que sepas de que el Señor advirtió. Hay muchas personas que somos muy ingenuas. Creemos que la filosofía, creemos que la astrología, creemos que grandes pensadores tienen soluciones para nuestra existencia. Sabes, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de un fruto. El Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él ni lo tocaran, porque si lo hacían, morirían. El Señor un día se acercó a nuestros primeros padres y les dijo: todo les doy, pero por favor, cuiden de tocar este árbol. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de este, porque si comían de él, seguramente morirían. Cuando Adán y Eva fueron instalados, querido telespectador, en el hermoso huerto, tenían
todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Habían de disfrutar de su favor y Él conversaría con ellos y ellos con Él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. Permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Y este pensamiento que yo he vertido en este momento, que estoy totalmente de acuerdo, fue expresado por una comentadora, Elena de White, en un libro llamado Historia de la Redención, la página 24. Sabes, querido amigo, lamentablemente Adán y Eva cedieron a la tentación de Satanás y se entregaron así al dominio del mal. Y esta fue la primera gran tragedia de la humanidad y la causa de todas las consecuencias trágicas que nuestro mundo ha vivido desde entonces. En el jardín del Edén, la desobediencia al mandato de Dios fue pecado. Ese mismo principio sigue siendo verdadero hoy. Sin embargo, nadie está obligado a desobedecer y seguir pecando. La realidad de nuestro mundo, queridos, comenzó en una mala decisión. El Señor les dio muchas oportunidades para hacer bendición, pero el Señor también les dio el libre albedrío. El Señor no te maneja como una computadora. Tú tomas decisiones. Si tú quieres, puedes apagar en este momento el programa. Si tú quieres, vas a escuchar. La palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dice: pero si os parece mal servir a Jehová. Y noten lo que dice: escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24, versículo 15. Cuando decidimos desobedecer, es que decidimos pecar. Pero lo feliz detrás de esta tragedia, lo feliz detrás de esta trágica historia, es que a pesar de que el ser humano decidió ignorar la voz de Dios para obedecer la voz del mal, a pesar de esto, Dios no nos abandonó, sino que Él ya tenía preparado el antídoto para contrarrestar el mal del pecado. Y amigos, ¿cuál fue ese antídoto? Usted como cristiano, usted que está intentando aumentar su fe, ¿saben? En el libro de San Juan 3:16, un texto muy lindo, un texto prudente, un texto majestuoso, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien ha dicho que si se resume la Biblia en un versículo, este versículo de Juan 3:16 sería el versículo correcto, porque presenta la sanidad, la salvación, la victoria. Algunas personas se sienten perplejas, ¿saben?, por la existencia del pecado y su autor. Y algunos hasta llegan a acusar a Dios por haber permitido el pecado. Sin embargo, Dios es bueno, misericordioso, omnipotente y amor.
quiero decirte, querido telespectador, que Él dotó a cada ser humano de libertad para acción, porque su deseo es que le obedezcamos por amor, por decisión propia, no porque no tener la capacidad de otra opción. El gobierno de Dios se basa en el amor. Si Dios hubiese destruido a Satanás de inmediato, los seres humanos lo hubieran servido por amor o por miedo. Te pregunto. Este es un tiempo para que cada uno juzgue la naturaleza de la rebelión. La vida y la muerte de Cristo demostró la verdadera naturaleza perversa del enemigo de Dios y las tristes consecuencias del pecado. De este modo y a su debido tiempo, Dios podrá, querido amigo, amiga, destruir el pecado y a su autor con el consentimiento y reconocimiento de todo el universo. Y hay un pensamiento que me llama la atención, que dice, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. ¿Leíste y escuchaste este pensamiento que está en Hebreos capítulo 2, versículo 14? Mi amigo, Jesús sufrió los embates de Satanás. El enemigo quería que Jesús no cumpliese su misión. Por eso Jesús se encarnó, vivió como un niño, como un joven, como un adulto. Comió. Sus discípulos lo abrazaron, lo tocaron, fue muerto, derramó sangre, murió físicamente por ti, por mí. ¿Quién quería destruir a Jesús? Satanás. ¿Quién quiere destruirte a ti? Satanás. Siendo que Cristo no volvió aún a esta tierra, no ha llegado todavía el tiempo de destruir a Satanás. Sabes, mi amigo, Dios está permitiendo que el mal siga su curso. Y su destrucción se cumplirá cuando cada ser humano haya tenido la oportunidad de aceptar a Cristo y vivir eternamente, o rechazarlo y elegir la destrucción. Podemos vivir rectamente aunque las tentaciones estén rodeándonos a cada momento. ¿De qué manera podemos ser victoriosos frente al mal? Mi amigo, aferrándonos del poder de Cristo. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, San Pablo nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabra de Dios. Usted tiene que confiar en ello. Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, dice Isaías 45:22. El propósito de Dios se cumplirá en un día muy cercano. Entonces viviremos en un mundo sin dolor, sin tragedias, sin pecado. Mientras tanto, vivamos confiados, porque la mano de Dios, así como dirigió la historia, está dirigiendo el presente para llegar al futuro que todos anhelamos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice 1 Pedro 5:7. En este momento quiero orar por ti. Que el Señor te bendiga. Que tengas paciencia, querido, porque muy pronto el dolor y el sufrimiento terminarán. Sé paciente, confía en Dios, confía en sus promesas, que tu corazón se aliente. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Porque tú, Señor, alertaste
Fuiste misericordioso con nuestros primeros padres. Eres misericordioso con nosotros. Te pedimos de que nos enseñes a aceptar, a ser pacientes, a confiar en ti a pesar de tantas tragedias, de tantos dolores, de tantos sufrimientos. Acompáñanos en esta hora, en este día. Bendice a cada amigo, nombre por nombre. Te lo pedimos por Jesús. Amén.